Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Nos alegra un montón que estéis aquí y poder formar parte de vuestro camino de fe. Os cuento lo que vamos a hacer hoy. Algunos recordaréis que a principio de año nos propusimos enfrentar el 2020 de una manera diferente, buscando el reino de Dios sobre todas las cosas. Dejar a un lado nuestro reino y, como nos dijo Jesús en Mateo 6, buscar primeramente su reino, sabiendo que el resto de cosas iban a ser añadidas. El año ha resultado ser mucho más desafiante de lo que nos imaginábamos en enero, muchísimo más. Y seguramente todos hayamos tenido la tentación de buscar nuestro propio reino o de suplir nuestras propias necesidades en vez de enfocarnos en la búsqueda del reino de Dios. Y por eso hemos visto conveniente tener un día para recordar qué es buscar el reino de Dios. Hoy, María Elisa, Vicente y Efra, que forman parte de esta familia, van a compartir algo con nosotros acerca del contexto en el que Jesús dijo estas palabras. Y aunque no sabemos muy bien cómo es el reino de Dios o qué es, en la palabra sí que podemos encontrar pistas acerca de a qué se parece y sobre todo de cómo podemos buscarlo. Antes de seguir, me gustaría leer el texto en el que van a estar basándose María Elisa, Vicente y Efraín. Mateo 6, del versículo 25 al 34. Vamos allá. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada uno de los que va a hablar hoy va a centrarse en una idea de este pasaje y va a ayudarnos a descubrir cómo se busca el reino de Dios. Al final de esta sesión haremos un pequeño resumen y os dejaremos con algunas preguntas que creo que nos ayudarán a interiorizar mejor las palabras que vamos a escuchar hoy. ¿Vamos allá? ¿Listos? Os dejo con María Elisa. Hola, ¿qué tal? Soy Marieli y quiero hablaros de la primera idea de cómo buscar el reino de Dios. Os voy a hablar concretamente sobre la preocupación. Conocí una preocupación y un tipo de ansiedad muy concreta temprano en mi juventud. Una de esas que no veía venir, pero llegó. Es como cuando llegué a España, allá por el año 2001, y fue chocante para mí darme cuenta que mi acento era diferente y que mi forma de hablar o mi procedencia podría ser un motivo de rechazo. Así llegó a mí la preocupación o ansiedad que viene por la economía. Esto deriva en una ansiedad provocada por el trabajo, y lo sorprendente era que, a pesar de ver la fidelidad de Dios siempre, ya que nunca me faltó nada, ese sentimiento de ansiedad, ese vacío en el estómago, esas tripas revueltas, se convirtieron, sin yo quererlo, en un sitio común de refugio. A cualquier cosa que me pasaba, ahí empezaba de nuevo el sentimiento. Se convirtió en ese lugar común, en una forma de reaccionar habitual, como un vicio de la carne. Pero Jesús fue claro. Mateo 6 dice, no se preocupen. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que la ropa? Entendemos que por comida y ropa se está refiriendo al sustento, al dinero, pero sigamos. ¿Os acordáis de la historia de Jesús en la barca en medio de tremenda tormenta? Esa historia es una de mis favoritas. Dice que Jesús dormía en medio de la tormenta.
Y cuando le despiertan sus discípulos, Jesús les reprende o les llama la atención y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Me da hasta risa imaginarme cómo se sentían los discípulos después de esto. Pero el tema está ahí y es muy concreto. Él no los mandó desde la orilla, Él estaba con ellos todo el tiempo. Volvamos a Mateo 6. No se preocupen por nada, dice Jesús. Y es importante porque parece que preocuparnos o estar ansiosos es la regla y no es la excepción. La preocupación es definida como un sentimiento de intranquilidad o como una mente que no para, atormentada, ansiosa, angustiada y agobiada. Y estos sentimientos no son broma, causan problemas graves de salud, problemas gástricos, problemas de depresión, trastornos del sueño, problemas cardíacos y muchos más. Es cosa seria, por eso Jesús lo aborda, porque Él se preocupa por todos nosotros y nosotras de una forma integral. Tenemos un problema o una impresión o algo que parece que nos puede pasar o me han dicho algo y cómo funciona nuestra mente. Pues para mí es matemática básica, por lo menos para mí. Le sacamos la raíz cuadrada a eso que me han dicho, por poner un ejemplo. Seguro me dijo esto por esto. Y luego lo elevamos a la tercera potencia y consideramos que ese comentario va a tener ciertas consecuencias. Y además te sienta mal. La mente empieza a hacer matemáticas y formas, buscando soluciones, imaginando conversaciones, tomando decisiones. Otro ejemplo más cercano. Veo una noticia sobre un posible confinamiento. Le saco la raíz cuadrada sobre cómo esto puede afectar a mi familia, a mi salud o a mi economía. Lo elevo a la tercera potencia y busco posibles soluciones, hago 1000 llamadas, lo comento con todo el mundo. En definitiva, buscando soluciones que dependen absolutamente de nosotros mismos. Y no hay cosa más estresante en la vida que pensar que todo depende de nosotros. Esto causa muchísimo estrés. ¿Quién quiere vivir así? Pero tal vez deberíamos parar y darnos cuenta que es más simple que eso. Jesús nos propone una ecuación bastante más simple, matemática básica, que es certera y que es real. Buscar el reino es depender de la gracia de Dios. Depender. Y yo sé que la dependencia está valorada negativamente en este mundo, donde parece que la dependencia es para personas enfermas o personas que no tienen dinero, o tal vez personas que son acomodadas. Sin embargo, depender en nuestra fe cristiana es vital. Juan 15:5, Jesús dice ahí, separados de mí nada podéis hacer. Y más claro agua. Tómate un momento y analízate. ¿De quién dependes? ¿A quién le das méritos por tus logros? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando surge un problema? Dejadme deciros algo. La vida se vuelve mucho más sencilla y agradable si nos hacemos dependientes de Dios. Pero este proceso no es fácil, no os voy a engañar, es bastante complicado. Pero os digo que vale la pena. Es un proceso que vale la pena, un camino que vale la pena emprender. Y esa dependencia es diaria, porque cada día tiene su afán. Pero una cosa es saberlo aquí y otra cosa es saberlo aquí. Y es que es tan difícil y a la vez es tan fácil, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Lo que os voy a proponer es algo que a mí aún me cuesta conseguir, pero por lo que trabajo arduamente todos los días. Y es reorientar mis pensamientos al lugar donde está Jesús. A saber que Él está conmigo siempre, en medio de cualquier circunstancia. Cuando llegue el momento de la preocupación, antes de pensar en un plan B, piensa en Jesús. Piensa que Él está contigo y conmigo en medio de tus tormentas. Y que Jesús esté durmiendo no significa que no le importes, significa que tú también puedes dormir. Me encanta porque Jesús dice, ¿quién de ustedes puede añadir una sola hora más al curso de su día? Nadie. Él está con nosotros, siempre. Te propongo algo, ¿vale? Yo sé que la ansiedad para cada persona es diferente, tiene muchos apellidos. Salud, dinero, amor o falta de amor, pérdida, soledad. Ese problema o pensamiento que te tiene preocupado, que te tiene ansioso, identifícalo, nómbralo. Ahora habla con Dios.
Dile, Señor, mi mente vuela. Yo ya estoy buscando las soluciones a este problema. No puedo dormir, me quita la paz. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú estás conmigo siempre. Si tuviera que resumir este mensaje en una frase, sería la siguiente. Buscar el reino es depender de la gracia de Dios. Os dejo con Vicente. Hola, me llamo Vicente. Quería hablaros de la segunda idea acerca de buscar el reino. Y Mateo 6:25, el texto que vamos a ver, 25 y 26, empieza con una frase. Dice, por tanto, y esa frase nos viene a decir que Lara nos va a enseñar la conclusión que ha sacado de lo que acaba de enseñar. Y mirando el texto, lo que acaba de decir, acaba de hablarnos acerca de no hacer tesoros en la tierra y de hacer tesoros en el cielo, y acaba de decirnos que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Entonces, después de enseñar eso, nos dice, por tanto, ahora os voy a dar un mensaje como conclusión de lo que acabo de enseñar. Y nos dice, por tanto, no os afanéis. Ese es el mensaje que nos da. Básicamente lo que nos está diciendo es que conocer el reino y saber, tener claro que hay otro reino, que hay un mundo espiritual, que vamos hacia otro lugar. Ser conscientes de ese reino debería ayudarnos a relativizar lo que nos pasa aquí abajo. Debería como de quitarle un poco de importancia y de valor a problemas que ahora son súper grandes para nosotros, pero Él nos ha traído a esta conclusión y nos dice, el mensaje que nos da, lo que nos dice es, no os afanéis. Lo que pasa que ahora nos va a dar argumentos, nos va a ayudar a que no nos afanemos, nos va a explicar cómo hacerlo y nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y Dios las cuida. ¿No valéis vosotros mucho más? Y no vamos a usar mucho tiempo parándonos a pensar en cómo Dios cuida y controla toda la creación y cómo todo funciona, sino vamos a ir al grano. ¿No valéis vosotros mucho más? La vacuna de Jesús para el afán y la ansiedad es saber que valemos mucho para Dios. ¿Cómo se mide el valor de una persona? ¿Cómo mide la sociedad y el mundo, nuestro mundo? ¿Cómo vive el valor de una persona? El mundo valora mucho cosas como, por ejemplo, el éxito profesional, valora mucho la estética, cómo lucimos. El mundo valora cosas que no son malas, pero sí nos llevan a todos al mismo lugar. Es como que hay flotando una imagen de cómo deberíamos ser o lo que se valora, y hay cosas que puntúan y cosas que no puntúan. Por ejemplo, tener éxito en tu trabajo, tener mucho dinero o lucir bien, puntúa. Ser un buen profesional puntúa más, por ejemplo, que ser madre y dedicarte a cuidar tus hijos. Esta sociedad tiene cosas que valora y cosas que no valora y cosas que puntúa para que todos nos acerquemos a ese mismo modelo. ¿Y qué valora Dios? ¿Cómo valora Dios a las personas? ¿Cómo mide Dios el valor? Dios nos valora porque nos ha creado. Cuando podáis os recomiendo que leáis Salmos 139 y ahí explica muy bien cómo somos una decisión consciente y premeditada y planeada de Dios. Cada persona, Dios se paró en la eternidad, en un momento, a decidir tu vida. Tú no eres la suma de la genética de papá y mamá y de una forma casi medio por azar saliste tú. No, eso es lo que Dios usó para crearte a ti. Pero tú eres una decisión de Dios. Dios se paró en la eternidad, delante de un papel en blanco. Decidió tus habilidades, tus debilidades, tus dones, los rasgos de tu cara. Cada detalle de cómo tú eres, decisión de Dios. Somos creación de Dios, somos decisión de Dios. Seres completamente intencionales, y Dios nunca repite. Es un artista que nunca se repite. Nos hizo únicos, con cosas peculiares, con particularidades, con cosas únicas, especiales, exclusivos. No hay nadie como tú.
y Dios valora el hecho de que seamos su creación. Justo es lo contrario de lo que hace la sociedad, que quiere que todos seamos iguales y que todos obedezcamos y cumplamos unos moldes. Claro, la forma que Dios valora es diferente. Se acabaron las comparaciones. Nadie puede hacer mejor que tú tu papel, el papel de ti mismo. Nadie puede competir contigo para ser tú. Es como que el mundo tenía un hueco de tu tamaño, entonces Dios te creó a ti. Nadie encaja mejor que tú en eso. Tú eres único, especial, decisión de Dios, su creación. Y Dios valora el hecho de que Dios nos valora por ser su creación. Pero valemos tanto para Dios que no solo nos creó. Encima Dios preparó una agenda de acontecimientos, de situaciones, de circunstancias, a veces buenas, a veces malas, para ir puliéndonos. Dice Efesios 2:10 que Él preparó cosas de antemano, para que nosotros las vivamos, para que nosotros podamos desarrollarnos y terminar de pulir lo que Él había creado. Y otra forma de medir el valor de una persona es lo que tú estás dispuesto a sufrir por esa persona. Y en eso Dios nos dio una gran lección. Él estuvo dispuesto a sufrir mucho por nosotros. Dios nos había creado, había preparado una agenda, pero hay un momento en la historia del ser humano, narrada en Génesis 3, en donde el ser humano decide tomar sus decisiones ajenos a Dios, apartarse de Dios. Esto ofendió a Dios, y un Dios que es santo no podía convivir con el pecado. Y un Dios que es justo no podía pasar por alto el pecado. Tenía que condenarlo. Esa ofensa había un precio que pagar, pero un Dios misericordioso decidió pagar Él mismo lo que nosotros debíamos de haber pagado. Y en la cruz Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Lo que nosotros debíamos haber sufrido por la eternidad, lo sufrió Jesús en la cruz. Valemos tanto, tanto para Dios, que no solo nos creó, no solo sigue trabajando en nosotros, ha invertido en nosotros, también después nos ha vuelto a comprar a precio del dolor de Jesús. Para resumir y para acabar, os dejaré un versículo que resume todo esto. Dice que, Romanos 8:32, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar ahora también con Él todas las cosas? Entonces quisiera dejaros unas frases que resumen todo también. La solución de Jesús, la gran vacuna de Jesús para el afán y la ansiedad es conocer cuánto valemos para Dios. Buscar el reino es saber cuánto valemos para Dios. Una forma de buscar el reino, o una manera en la que buscamos el reino, o una forma en la que podemos ser conscientes, es entender y conocer cuánto valemos para Dios. Dios os bendiga. Buenas, ¿qué tal? Soy Efraín y quiero hablaros de la tercera idea, que es la fe. Vamos a leer Mateo 6, de los versículos 27 al 30. Dice así: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En otras versiones, la última frase que dice aquí es: ¿por qué tenéis tan poca fe? Leyendo este texto podemos entender que para buscar el reino tenemos que tener fe. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué tipo de fe tengo que tener para buscar el reino? Hebreos 11 nos muestra uno de los versículos y discursos más bonitos, más chulos y famosos acerca de la fe. Seguro que hay partes que conocéis, es un texto que merece la pena leer en casa entero, y habla de muchos grandes personajes de la Biblia. Habla de la fe de Abel, de Enoc, de Rahab, de Noé, pero quiero destacar la de un personaje en concreto. Es la fe de Abraham. La historia de Abraham es una pasada. Podríamos pararnos en un montón de partes, pero quiero centrarme en el inicio. Y cómo Abraham era una persona que podemos decir que estaba acomodada en su tiempo, que era una persona que tenía dinero, tenía tierras, tenía siervos,
tenía mujer también, aunque estaba a la espera de un hijo, y cómo en medio de que todo le iba bien, que es una vida que podían envidiar muchas personas, Dios le dice que no se puede quedar allí, que tiene que ir a otro sitio. Os voy a leer Génesis 12, de los versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas veces damos por hecho lo que hacen los personajes de la Biblia porque son historias que conocemos o porque lo leemos muy rápido, pero aquí Dios le está prometiendo algo a Abraham y él no tenía por qué obedecerle. Abraham podía haber pensado: creo que tiene más sentido que me quede donde estoy, creo que tiene más sentido estar aquí con mi estabilidad, mi seguridad, pero él decidió no hacer eso, tomó otra decisión que era seguir la voluntad de Dios, hacer lo que él le dijo, aunque no pareciera algo muy lógico. Dice Hebreos que fue por la fe que Abraham hizo esto, que abandonó la tierra de sus padres y fue a esta tierra prometida. Y es una tierra que él no llegó a ver nunca, es una tierra que Dios le prometió y que él persiguió, pero a lo largo de su vida no llegó a ver. Y algo curioso es que no es una decisión que fue fruto de un impulso tonto o algo que fue fruto de un momento de locura, sino que Abraham viajó y se fue, pero también llegó y se quedó. Fue una decisión en la que se mantuvo firme y vivió como un extranjero en esa época con todo lo que implica. Esto lo hizo Abraham, pero no solo lo hizo él, lo hizo su hijo Isaac y su nieto Jacob y muchos descendientes después. Fueron herederos de esta promesa, de una tierra prometida, el reino donde fluye leche y miel, pero es una tierra que no verían con sus ojos y se puede decir que estaban caminando sin ver nada. Sabían de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Esto puede parecer que no tiene mucho sentido. En 2 Corintios 2:17 dice que caminamos por fe y no por vista. No sé si alguna vez en algún juego habéis caminado a ciegas, os han puesto un pañuelo y habéis tenido que a lo mejor con un bate darle a una piñata o tener que perseguir a los demás. Es algo muy incómodo. Tienes que intentar situarte, tus sentidos no te ayudan mucho, encima oyes las risitas de los demás. Y Dios parece que muchas veces que nos llama a hacer cosas así, a pesar de las circunstancias y de lo que nos dice nuestra lógica y nuestros sentidos, hacer cosas que no son las que a nosotros nos saldría hacer de forma natural. Y es algo que podemos ver muchas veces en la Biblia, que lo hacen muchos personajes y que se nos llama a hacer muchas veces. Son promesas que tenemos que son también para nosotros, y no solo las de la Biblia, sino promesas que Dios nos da de forma personal a lo largo de lo que hemos ido viviendo y que comenzamos a entender cuando intentamos experimentarlas. Es muy incómodo caminar sin ver nada y a veces se nos exige una fe que parece que no tiene sentido. Pero quiero poneros un ejemplo. Imaginad una silla que a primera vista se ve que no es muy buena, que es malilla, es pues de plastiquete plegable. Imaginaos lo peor que pueda ser, que veis que tiene grietas, que tiene una pata medio coja, los colores ya se nota que está en mal estado y da la sensación de que la tocas un poco y se puede romper. Pero imaginad que por algún motivo yo tengo un montón de fe en esa silla y pienso que está muy bien o que está lo suficientemente bien para que pueda sentarme en ella. A lo mejor porque otras veces esa silla me ha funcionado, a lo mejor porque no me he parado a mirar los desperfectos. ¿Y qué es lo que pasaría si yo, teniendo tanta fe, por mucha fe que tenga, me siento en esa silla? Lo más probable que pase es que esa silla no me sostenga y yo me caiga, seguramente de forma ridícula y graciosa. Ahora imaginad otra silla. Imaginad una silla que a primera vista no es como la otra, que transmite confianza. Imaginaos esa silla como queráis. A lo mejor es una silla que os imagináis que es de metal, que tiene engranajes bien puestos, que se nota que es de calidad, que no es una silla que transmita desconfianza. Pero imaginad que por algún motivo yo no me fío de esa silla y empiezo a dudar de ella y a pensar que si me siento a saber qué pasa, que me entran miedos, no quiero confiar en esa silla que parece que realmente es buena.
Imaginad que, aunque yo tenga muy poca fe, sí que tengo un poquito. Y esa poquita fe es la suficiente para que finalmente decida sentarme en esa silla. Si yo tengo un poquito de fe y me siento en esa silla, ¿qué es lo más probable que pueda ocurrir? Lo más probable es que yo me siente, esa silla me sostenga y yo no me caiga. Con esto, ¿qué quiero decir? Que creo que la fe muchas veces es algo más lógico de lo que pensamos y que no es fruto de algo absurdo. Creo que muchas veces pensamos que la fe tiene que ver con ir en contra de tu sentido común cuando el sentido común te dice que no creas. O pensamos que la fe tiene que ver con cruzar los dedos muy fuerte y cerrar los ojos y desear que todo vaya bien, o hacer un salto al vacío. Y creo que realmente la fe tiene más que ver con un pensamiento razonado, con una decisión razonada, intencional, cuidada, deliberada. ¿En qué está basada tu fe? Es en Dios y en sus promesas. ¿Es tu fe débil? Seguramente sea porque no conoces lo suficientemente al Padre. Si queremos tener la fe de Abraham, tenemos que empezar a vivir una vida con Dios. Tenemos que conocerle más y más, meditar en su palabra, hablar con Él, tener silencios con Él, que forme parte de nuestras conversaciones, de nuestras decisiones, de quién soy en mi día a día, de mis hábitos. Y tener fe va a hacer que yo me salga de lo que mis sentidos me dicen. Va a descolocarme de donde yo creo que debo estar y va a empezar a colocarme donde Dios quiere que yo esté. Me va a decir que cuando mi impulso es ahorrar, lo que tengo que hacer es dar. Y que cuando mi impulso es trabajar más y más, lo que tengo que hacer es descansar. Y que cuando mi impulso sea quedarme quieto para que no pase nada, Él me va a hacer muchas veces caminar. Y a lo mejor podemos pensar con las circunstancias de alrededor que no tiene sentido, pero cuanto más conozco al Padre, más entiendo cómo es algo que es lógico y que no tengo motivos para dudar o tener miedo. ¿Y por qué tengo que tener fe para buscar el reino de Dios? Porque tener fe habla de mi corazón. Habla de un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a seguirle. Y es un corazón que para buscar el reino tiene que buscar al Rey. Un corazón que no mira las cosas que pasan en este mundo, sino que mira al Padre y con eso tiene suficiente. Yo quiero tener esa fe. Quiero conocer al Padre y tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero buscar a Dios, buscar al reino y vivir con fe en este Rey. Creo que podríamos estar hablando de este pasaje de Mateo durante muchísimo tiempo, pero me gustaría que eso lo pudieseis hacer vosotros en vuestras casas y que pudieseis seguir digiriendo este pasaje. Antes de terminar, me gustaría rescatar las 3 ideas que nos han dejado Efraín, Vicente y María Elisa. La primera es que buscar el reino es depender de la gracia de Dios. La segunda es que buscar el reino es entender cuánto valemos para Dios. Y la tercera es que buscar el reino es vivir con fe en el Rey. ¿Qué quiere decir esto para ti, en tu realidad? Esa faena te va a tocar hacerla a ti, así que os dejamos con algunas preguntas para que podáis seguir dándole vueltas al tema. Que Dios os bendiga mucho y nos vemos pronto.